Miren, ahora les dejo lo que dijo la palurda esta de Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, que está en el cargo no porque tenga capacidad, sino porque su familia, sus padres son compadritos de López y entonces pues ya saben, el compadrazgo. Fíjense que lo que dice ella es la corrección a lo que había presentado este sátrapa, porque no lo presentó como ahora lo explica ella. De hecho, lo acaban de corregir. Yo nada más les recuerdo algo. Ignacio Mier, el priista, fue uno de los que avalaron el Fobaproa, de los artífices del Fobaproa, pero ahora ya es de la secta y está perdonado. Dice Juan Ortiz, siempre sí van por todas las afores. Dice, ya tenemos dictamen de la reforma de pensiones de la secta que causó polémica por su redacción. Las afores deberán transferir los recursos de las subcuentas al momento que los trabajadores cumplan 75 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Frente al tsunami de críticas, le agregaron un párrafo. Lo anterior no será aplicable a las cuentas con una relación laboral activa. Eso no decía antes. Es decir, el dictamen especifica que las cuentas inactivas son las afectadas. Y dice Luisa Alcalde, ahora le escucharán ustedes, que estas cuentas y el derecho de sus dueños a querer moverle es imprescriptible. O sea, puede estar tu cuenta inactiva por mucho tiempo y un día a los 76, 77 años te acuerdas de que tu cuenta de Afore, vas y te tienen que dar tu dinero. Bueno, pues ya lo reformaron, esto se va a discutir. Aunque hay algunos peros, dice, pero ojo, varios especialistas advirtieron de otros riesgos. El gobierno mete mano a recursos que están en entes privados. El Fondo de Pensiones del Bienestar no tiene reglas. Se habla de un comité técnico que emitirá dichas reglas, pero no se dice quién lo conforma. Dice Juan Ortiz, ¿qué necesidad de ponerle mano a miles de millones de pesos sin garantizar reglas claras? Y hay algo que a lo mejor hasta va a entrar en conflicto López con sus guachos, porque dice la palurda de Luisa Alcalde que los recursos van a salir de varias fuentes, entre otras cosas los que se le incaute a los delincuentes, lo que ahora está en el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Luego de las ganancias de las empresas paraestatales que administran los guachos, o sea, de los aeropuertos y el mal llamado Tren Maya y todo esto. Pero es que él había dicho que las utilidades de estas empresas que le regaló iban a ser para los guachos, para las pensiones de ellos. Y ahora dice que el 25% va a ser para este fondo de las pensiones del bienestar. Pues quién sabe. Escuchen de todas maneras lo que dice la palurda de Luisa Alcalde. Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma muy importante para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es el objetivo? Primero comencemos con los antecedentes. En 1997 y en 2007, es decir, durante los gobiernos del presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, se aprobaron reformas al sistema de pensiones para pasar de un sistema de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las Afores. Si bien la promesa del momento fue la garantía de una pensión digna, la realidad es que impidió que el 75% de los trabajadores pudieran acceder a una pensión y quienes sí lograron jubilarse bajo este esquema están recibiendo en promedio 30% de su salario, cuando antes recibían el 90%. Es por eso que en 2020, a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en tres cosas. Primero, se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. Número 2, se incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5% hasta llegar al 13% en 2030. Y número 3, importantísimo, se puso un alto al cobro excesivo de comisiones por las Afores, reduciéndose a la mitad. Estos cambios
están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero aún así es insuficiente. Por ello se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por Semar y Sedena, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las Afores. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley ya establece que las Afores tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40,000 millones, únicamente han transferido cerca de 1,500 y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las Afores en desinformar. Vamos a esperar la decisión del Congreso, pero ojalá se avance en revertir las reformas neoliberales de Zedillo y de Calderón que tanto daño han causado para garantizar una pensión digna para todas y todos los trabajadores de México. Les mando